Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa y los estoy acompañando en un episodio más de la Reumaguardia. Como es costumbre, vamos a realizar el seguimiento de los principales journal de reumatología y algunos de los artículos que han salido que sean de particular relevancia para la revisión, dando énfasis, por supuesto, a los artículos que son de acceso libre. Vamos a empezar con Arthritis y Rheumatology. Arthritis y Rheumatology tenemos varios aspectos que son importantes. Tenemos una revisión que es una revisión de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Es una revisión por el doctor Joshua Solomon y por Gauri Kiduru, que es una revisión completa y que permite abordar la totalidad de los temas. En este momento donde la enfermedad pulmonar intersticial está empezando a ser relevante, es un tema que es de obligada revisión. Tenemos también otro acceso libre que es las guías del Colegio Americano de Reumatología para la prevención, el tratamiento y la prevención de osteoporosis de 2022. Este es un artículo especial que salió donde hablan de la guía de osteoporosis. Realmente quizás lo que llamemos la atención acá es una guía que es una guía muy extensa, posiblemente requerirlo solamente un podcast para discutirla. Hace la diferenciación entre pacientes premenopáusicos y posmenopáusicos, que divide por grupos de riesgo con terapia. Es bastante meticulosa a la hora de evaluar las cosas, deja quizás la duda sobre respecto al uso de teriparatide y de denosumab, que denosumab cada vez más es controversial sobre su uso y su proyección en el tiempo, especialmente en pacientes jóvenes. Entonces digamos que es pues, una guía que tiene sus bemoles, pero que en todo caso vale la pena revisar. Tenemos también dentro del seguimiento un estudio que fue un estudio donde se mostró la no adherencia de hidroxicloroquina y el riesgo de reactivación de lupus eritematoso sistémico. Esta es una evaluación de 660 pacientes de la cohorte SLEEK, que es una cohorte de daño en lupus, y en esta cohorte, que es una cohorte con 33 centros a lo largo de 11 países, lo que se encontró fue que la falta o la muy mala adherencia a nivel antimalárico se asocia con un riesgo importante de recaída, más o menos de 3,38, con mayor riesgo de mortalidad y de daño acumulado. Esto ya se suma pues, a lo que ya conocemos de los canadienses y de otras partes, y quizás lleva pues como la disquisición de si los pacientes deben o no deben ser monitoreados con niveles de hidroxicloroquina como parte del seguimiento clínico usual. Y realmente pues sí tenemos que ser tan paternalistas, pero yo creo que en un mundo donde cada vez los pacientes están requiriendo tratamientos más costosos, sea necesario ese tipo de situaciones antes de definir si un paciente merece o no merece un escalamiento terapéutico a medicamentos mucho más costosos en casos particulares. Continuamos con el ACR Open Rheumatologist. En el ACR Open Rheumatologist tenemos algunos estudios. Tenemos básicamente un estudio importante que es un estudio de mayor riesgo de reacciones adversas cutáneas en pacientes con dermatomiositis tratados con hidroxicloroquina en comparación con metotrexate. Normalmente son medicamentos que se utilizan de manera regular en el compromiso de piel en los pacientes con dermatomiositis. Y este fue un estudio de una base de datos de aseguradoras donde se utilizaron los criterios del eh, sí, em, CIE-10 para hacer la revisión tanto de los diagnósticos de dermatomiositis como la de las reacciones sistémicas, y se encontró que el uso de hidroxicloroquina, especialmente en pacientes jóvenes, puede tener mayor riesgo de reacciones cutáneas, lo que hace que de pronto uno replantee en algunos casos su lugar y su poder, y que de pronto cuando esté usando, por ejemplo, estas dos drogas de manera concomitante, quizás sea mejor tratar de utilizar methotrexate solamente en caso de que se presente un cambio o una alteración dermatológica paradojal. Continuamos también en el Journal Club, tienen un estudio interesante que es un estudio de una terapia que cada vez está más de en boga, que es la terapia anti-CD19, que es el Carticel para el lupus eritematoso sistémico. En este es un estudio de 5 pacientes con caso refractario en el cual se les hizo una infusión de células Carticel. Brevemente, recordemos que una célula Carticel es una célula a la cual se le hace una modificación genética para generar un receptor que responde a un antígeno específico, en este caso un antígeno autólogo, que activa las células independiente del receptor tradicional o convencional que las células tenían, y esto genera una respuesta muy fuerte. Las células CAR T-cell anti-CD19 son células que atacan las células B, y en enfermedades mediadas por células B pudieran ser muy interesantes. En este caso fueron 5 pacientes que tenían un cuadro refractario y que tuvieron una respuesta importante al tratamiento, lo que nos confirma lo que ya hemos sospechado en distintos clubes de revistas en el pasado, y es que las células CAR T-cell es una tecnología que está cada vez acercándose más y que podría ser la siguiente revolución en el manejo de los pacientes con enfermedad reumatológica grave mediada por células B. Tenemos también
de PMJ Journal, el RMD Open, y tenemos un hallazgo interesante que son los niveles de calprotectina en vasculitis ANCAS en un análisis post-hoc de el estudio MindRed-STAN, donde lo que dicen es que los aumentos de calprotectina los llevan a una declinación funcional en los siguientes 12 meses. Esto pues todavía falta mucho que se confirme, pero podría ser un biomarcador que pudiéramos utilizar a futuro en este tipo de pacientes. Tenemos otro estudio que es la evaluación de riesgo cardiovascular en pacientes con síndrome antifosfolípido, donde se utilizan distintos scores de riesgo, incluyendo el score de riesgo de antifosfolípidos y criterio que se llama el SMART, que es las manifestaciones secundarias de enfermedad arterial. Lo que dicen es que los métodos que tenemos actualmente para predeterminar el riesgo cardiovascular subestima el riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes, pues no es un artículo que sea particularmente renovador o particularmente cambiador de práctica, pero sí vale la pena tener claro que el riesgo cardiovascular en síndrome antiofosfolípido no está siendo bien medido. Hay una revisión que vale la pena que se llama células CAR T-cell para enfermedades autoinmunes que lo recomiendo porque, como les digo, esta terapia es una terapia que cada vez está más y más y más en boga y más y más importante para nuestras enfermedades con con la revisión. Tenemos también otro estudio que se llama inhibidores de punto de respuesta inmunológico en pacientes que han tenido experiencia previa inadecuada a inhibidores de punto de respuesta. Aquí básicamente los inhibidores de punto de respuesta inmunológico son terapias para el cáncer que utilizan el sistema inmune como su punto pivotal o como su fulcro de apoyo para poder realizar la respuesta y estas terapias normalmente generan fenómenos paradojales reumatológicos. En este caso, lo que se mostró es que los pacientes que fueron 18 pacientes, el 50% tuvo una recaída mucho más temprano. Lo que dicen es que básicamente un paciente, esto es muy importante porque en este tipo de pacientes puede presentarse un cambio de pronóstico si usted tiene que suspender la inmunoterapia y que al menos el 50% de los pacientes podrán ser expuestos sin problemas y que normalmente en los primeros meses, o el primer mes después de del inicio de la terapia nuevamente o, o de la reprueba por ese tipo de medicamentos que son medicamentos oncológicos, el paciente desarrolla los síntomas. Esto es muy importante porque si usted suspende la terapia directamente afecta el pronóstico oncológico del paciente. Continuando con los estudios y con los journal que estamos viendo, tenemos Annals of the Rheumatic Disease. En Annals of the Rheumatic Disease tenemos algunos artículos que son de importancia. Tenemos la presencia del HLA-27 en la espondiloartritis axial y la sobrevida, en el que se demuestra que los pacientes HLA-27, en especial si son mujeres, tienen una mayor mortalidad. Esto fue comparado en este estudio por presencia de HLA-27 sin espondiloartritis axial y no se demostró que tuviera un exceso de mortalidad, pero lo que sí se demostró es que en los pacientes que tienen espondiloartritis axial tipo espondilitis anquilosante específicamente había un pequeño exceso de mortalidad, pero ese pequeño exceso de mortalidad de 1,37 podía ser hasta 1,77 en mujeres, posiblemente explicado entre otras cosas por el mayor tiempo de diagnóstico y menor tratamiento oportuno que reciben en este grupo de enfermedades. También tenemos un estudio de esclerosis sistémica, que es un análisis de célula sencilla, donde se muestra una diferencia entre los distintos grupos de pacientes. Este fue un estudio que se hizo en la piel de pacientes con esclerosis sistémica, con dos tipos de anticuerpo, anti-topoisomerasa 1, CALCCL70 y anti-RNA polimerasa 3. Y lo que se demostró brevemente es que los antitopoisomerasa 1 son más cutáneos y más fibróticos, mientras que los anti-RNA polimerasa tienen una activación más endotelial, que eso era algo que ya sospechábamos. También tiene estudios de pembrolizumab para granulomatosis con polyangiitis. Tiene un estudio donde se muestra que hay un grupo de pacientes en los que se utilizó pembrolizumab, que es distinto al mepolizumab, que es otro inhibidor de la interleuquina 5, lo que muestra lo que ya en algunas guías de vasculitis se ha ido proponiendo, y es que los pacientes que fracasan a un inhibidor de interleuquina 5 pueden utilizarse otros de interleuquina 5. Lo que sí queda claro es que si bien bevonralizumab controla los síntomas, si el paciente ya fracasó un inhibidor de interleuquina 5, pues evidentemente va a tener una mala respuesta al bloqueo de la misma citoquina. También tenemos un estudio de dupilumab, que dupilumab es un biológico que bloquea la interleuquina 4 y la 13 en reumatosis con poliangiitis y eosinofilia. Y aquí se demostró que para manifestaciones signos logró controlar los síntomas. No obstante, 30% de los pacientes tuvo recaída dada por manifestaciones nuevas de la vasculitis con
eosinofilia que normalmente precedía el caso. Entonces, en algunos casos pudiera no dar control de los síntomas y esto se puede medir por la eosinofilia de rebote que se presenta en estos pacientes. También tienen estudios de gota que son importantes en el que dicen que la profilaxis con colchicina no necesariamente sea, perdón por la redundancia, necesaria cuando se inician dosis muy bajas. Esto se aporta lo que ya se sabe con Fluoxostat, y es que sin importar el tratamiento de hipouricemiante que usted utilice, si empieza despacito, si empieza suave y empieza a subirlo muy baja, muy lentamente, posiblemente no se produce el efecto de turbulencia por los descensos de los niveles de ácido úrico y el paciente responde bien. Finalmente, con el Rheumatologist, que es el diario de reumatología, tenemos la presentación de la serie de inmunología para médicos que hace el Arthritis Rheumatology, empezando con la serie El Complemento. Es un artículo que es un artículo de pago, pero que por su importancia y por la forma en que puede eh, tocar nuevamente temas que normalmente el clínico deja a un lado, que es la parte de inmunología, es muy interesante. Entonces, el reumatología hace un cubrimiento sobre el lanzamiento de esta serie dedicada directamente al manejo de la parte de inmunología, pues se la recomiendo encarecidamente. Entonces, continuamos con una revisión que hacen del ProDerm Trial. El estudio ProDerm fue un estudio reciente que salió en dermatomiositis, donde se evaluaron pacientes con dermatomiositis posible o confirmada, pacientes seguidos de 16 semanas, que cumplían los criterios de la CE regular de 2016 para miositis. Se evaluó el índice total de respuesta, por lo menos un 20 en ese punto. La infusión fue una infusión que se puso más o menos 2 gramos por visita durante 4 semanas y que se podía disminuir la dosis. Básicamente lo que ellos encontraron es que la mejoría era una mejoría que era importante. 79% de los pacientes lograron el desenlace versus 44% del placebo, y que sin importar el subgrupo, los pacientes respondieron bien. Normalmente el tiempo de respuesta daba entre 3 o 4 meses, lo que nos da un marco de referencia, pero los pacientes persistían bien a lo largo del tiempo durante el seguimiento durante varios meses. Y lo que se notó es que la principal cantidad de efectos adversos estaban siendo relacionados con las infusiones, lo que es muy importante para el paciente. Y lo más importante, que las complicaciones tromboembólicas tienen que ver con la velocidad de infusión, y que posiblemente en pacientes con muy alto riesgo tromboembólico pudiera intentarse un intervalo de aplicación mayor con un aumento de dosis de infusión, haciendo una espaciación más o menos para una aplicación en 5 días y no en 2 días como normalmente se pone en este estudio. También tiene una discusión que es una discusión de los pacientes de Michelle Petri, donde se habla de si estamos tratando bien a los pacientes o no lo estamos tratando bien. Quizás importante porque nos permite concluir algunos aspectos de cuáles son los puntos calientes en reumatología. Y finalmente, es interesante porque hay un estudio nuevo que es Dazodalibep, que es un medicamento que es un anti-CD40. Recordemos que el CD40 es importante para la activación de las células B, donde en un estudio clase 2 presentado como forma de abstract en el regular en 2023, se mostró un estudio donde utilizando eh, las escalas de reporte de síntomas de los pacientes se lograba una mejoría en comparación con placebo en varios ítems del síndrome de Sjögren, lo cual pudiera ser interesante porque, como todos sabemos, en el Sjögren no hay medicamentos que sean directamente efectivos. Antimaláricos no tienen evidencia directa y el estudio Joker realmente habla en contra. Pero Dexate sirve para la parte articular, pero realmente no es tan interesante para otras manifestaciones. Rituximab realmente no tenemos claro cuál es el momento y el lugar, entonces este podría ser una de las situaciones en las que pudiera ser particularmente útil y podría estar abriéndose un nuevo espacio, una nueva, digamos que familia o de dianas terapéuticas sobre el CD40 que pudieran impactar los pacientes con shock. Con todo lo anterior, espero que este repaso sea un repaso que sea de su interés. Nos vemos en la próxima retaguardia. Gracias totales.